Je veux une France. Quiero una Francia que se inscriba en una Europa fuerte, que siga formando alianzas con las grandes democracias para defenderse. No una Francia que salió de Europa, que tendría como únicos aliados a los populistas y xenófobos internacionales. Esos no somos nosotros. Garantizaré la independencia nacional para hacer de Francia un país de paz, decía la líder de Reagrupación Nacional. Recuperaré la soberanía de Francia en todos los ámbitos, lo que significa la libertad del pueblo francés para decidir por sí mismo y defender sus intereses. Controlaré la inmigración y restableceré la seguridad para todos. No deben darle un solo voto a la señora Le Pen. Lo sé, lo repetiré porque a veces, cuando digo cosas, es como si no las dijera. Así que lo digo de nuevo en esta parte de la película, en este pasaje. No debemos dar ni un solo voto a la señora Le Pen. Escuchábamos a Macron, a Le Pen y finalmente escuchábamos a Mélenchon diciendo es que parece que aunque diga las cosas, no las digo. En fin, otra vez la ultraderecha francesa a la segunda vuelta de las presidenciales. Y esta vez más fuertes que nunca. La pregunta es, ¿lo tiene ganado Macron? Es evidente que no. Y es evidente también que todos los demócratas deseamos que Le Pen no sea la próxima presidenta de Francia. Así que estos días se volverá a hablar del cordón sanitario a los ultras. ¿Saben cuál habría sido el mejor cordón democrático frente a la ultraderecha? Pues básicamente que Mélenchon hubiera pasado a la segunda vuelta y que la pregunta que tuvieran que responder las francesas y los franceses fuera si querían seguir con un presidente neoliberal o preferían un presidente de izquierdas, pacifista y contrario a la OTAN. Y aquí está el problema, amigas y amigos. Háganse una pregunta, ¿por qué la candidata del Partido Socialista francés, el PSOE de Francia, no pidió el voto para la única candidatura de izquierdas que podía pasar a la segunda vuelta? ¿Por qué tampoco lo hicieron los verdes? ¿Por qué tampoco lo hicieron los moderados y formales comunistas franceses, ni tampoco los radicales trotskistas? Ay, amigos. Escuchad bien lo que dicen hoy los medios progres. Los mismos que han ninguneado a Mélenchon dicen hoy que no basta con que Mélenchon pida frenar a Le Pen en la segunda vuelta, que tiene que ser todavía más explícito. Los mismos medios que no han hecho la más mínima crítica a que la supersocialista Hidalgo y el temible candidato de los verdes no hayan apoyado a Mélenchon. La progresía mediática no quiere que Le Pen gane, eso es verdad, pero están dispuestos a correr el riesgo de que pase a la segunda vuelta la ultraderecha antes que enfrentar la posibilidad de que un candidato de izquierdas fuera el presidente de Francia. Y el caso es que a mí esa música francesa me resulta familiar. Bienvenidas y bienvenidos a La Base. La Base, de lunes a jueves en Público. Bueno, hoy en La Base hablamos de lo que representan estos resultados en la primera vuelta. Vamos a hablar de política francesa. Para ello, como siempre, con Sara Serrano, que nos traerá los datos. Gracias, Sara. ¿Qué tal? Buenas tardes. Manu Levín analizará lo que dicen los medios y, en particular, la progresía mediática que está muy activa últimamente. Buenas tardes, Pablo. ¿Qué tal? Y hoy contamos con dos especialistas en política francesa, Lise Duval y Lilith Bestringen. Muchas gracias a las dos por estar aquí. Gracias, Pablo, por la invitación. Encantada. Un placer. Y hoy tenemos desde Estambul a Anita Fuentes haciendo Placeres culpables, haciendo un análisis de cine y de política francesa, que casi es lo mismo, hablar de cine y de política francesa al fin y al cabo. En fin, me voy a callar ya. Arrancamos, Lolo. La base de datos. Bonsoir, Sara Serrano, buenos días en América Latina. Bonjour. ¿Qué tal, Pablo? Vamos con los resultados de las elecciones en Francia. El actual presidente, Emmanuel Macron, ha obtenido el 27,6% de los votos y es el candidato más votado en la primera vuelta. Competirá el próximo 24 de abril con la líder de extrema derecha, Marine Le Pen, que ha obtenido el 23,4% de los votos. En la segunda vuelta estará, por un lado, el proyecto neoliberal de Macron, cuyas dos propuestas claves son el retraso de la edad de jubilación y pedir contrapartidas a las ayudas sociales, y que durante su mandato ha suprimido el impuesto
impuesto sobre el patrimonio, ha bajado los impuestos a los beneficios de las empresas y ha hecho una reforma laboral favorable a la patronal. Esa reforma laboral fue la que recibió la contestación de los famosos chalecos amarillos en la calle, ¿verdad? Así es, y frente al neoliberalismo de Macron está el programa Ultra de Marine Le Pen, que promete políticas de mano dura contra la inmigración, endurecer las penas de cárcel o privatizar el mercado audiovisual. Háblanos un poco del candidato de la izquierda, de Jean-Luc Mélenchon, que ha obtenido un resultado histórico y, sin embargo, se ha hablado bastante poquito de él. Sí, el candidato de la izquierda transformadora, Jean-Luc Mélenchon, se ha quedado a solo 500.000 votos de entrar en la segunda vuelta. Y esto a pesar de una campaña muy dura con los medios de comunicación y buena parte de la izquierda dándole muy duro. Bueno, recordemos que durante la campaña electoral la candidata socialdemócrata, la señora Ana Hidalgo, señaló a Mélenchon como un agente ruso. Y el candidato ecologista acusó a Jean-Luc Mélenchon de querer que Ucrania desapareciese en provecho de Rusia. Con estos amigos uno no necesita enemigos. Y a pesar de ello, la Francia insumisa, con casi un 22% de los votos, ha obtenido el mejor resultado de su historia. 7,6 millones de personas han dado su apoyo a una candidatura que planteaba abiertamente no reparar el sistema sino sustituirlo y que proponía convocar una asamblea constituyente, la semana laboral de 32 horas y que incluso proponía que Francia abandonase la OTAN. Esto contrasta enormemente con la situación en la que se encuentra buena parte de la izquierda europea, ¿verdad? Así es, el panorama de la izquierda europea es desolador. En Alemania, en las últimas elecciones, Die Linke casi se quedó fuera del Parlamento. En Italia, la izquierda tiene un 3% de los votos. En Portugal, el Bloco y el PCP no llegan al 9%. Y según las encuestas, en Grecia, Syriza está a punto de ser sorpasada por la socialdemocracia. Bueno, cuéntanos, Sara, cómo han quedado el resto de fuerzas políticas en Francia. Pues ninguno de los demás partidos ha superado el 10%. El candidato ultra, Éric Zemmour, que aspiraba a competir con Le Pen por la derecha, se ha quedado en un 7%. La derecha conservadora golista ha colapsado y no ha llegado al 5%. Y los verdes han obtenido el 4,5% de los votos. La socialdemócrata Ana Hidalgo, que se ha quedado en el 1,7% de los votos, lo que supone el peor resultado de la historia del Partido Socialista francés. Ojo, esto solamente 10 años después que François Hollande fuera el presidente de la República Francesa y estuviera en el Elíseo. Un jefe del Partido Socialista francés, de la presidencia de la República al 1,7% de los votos en 10 años. Sí, más allá de la crisis que atraviesan los partidos tradicionales franceses, con el hundimiento de la derecha conservadora y la socialdemocracia, los espacios políticos se mantienen. Simplemente se ha clarificado la lógica de tres bloques que ya existía en 2017. El bloque ultra, con el 33% de los votos, el bloque neoliberal, con otro 33%, y un bloque de justicia social y ecológica, con el 33% restante. Lo verdaderamente significativo es la tendencia creciente de la extrema derecha francesa. Desde la fundación del Frente Nacional en 1972, este espacio político no ha dejado de crecer. En 2002, Jean-Marie Le Pen pasó a segunda vuelta frente a Chirac con el 17% de los votos. En 2017, Marine Le Pen pasó a segunda vuelta con el 21% de los votos y ahora lo hace con el 23,5%. Y esto teniendo en cuenta que otro candidato de ultraderecha ha obtenido otro 7%. Claro, esto querría decir que la ultraderecha, genuinamente ultraderecha, estaría por encima del 30% de los votos en Francia. ¿Qué más datos tienes? Pues para terminar me gustaría dar algunos datos de la primera vuelta desagregados. Mélenchon ha ganado en 5 de las 7 ciudades más pobladas de Francia y en los territorios de ultramar. Macron solo se queda con 2 grandes urbes, con Niza y con París. Por rango de edad, Mélenchon es el candidato ganador entre los jóvenes de entre 18 y 34 años, Le Pen es la primera fuerza más votada entre los adultos de entre 35 y 59 años y Macron triunfa entre los mayores de 60 años. Y si nos fijamos en la clase social, Macron es el candidato más votado entre directivos y jubilados. Mélenchon encabeza los votos entre la población inactiva y Marine Le Pen triunfa entre obreros y trabajadores por cuenta ajena. Las cifras más altas de abstención las tienen agricultores, obreros y empleados. O sea, los jóvenes para Mélenchon, pero la clase obrera para Le Pen. Gracias, Sara. A ti. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano y Manu Levín. Cuéntanos, Levín. Bueno, pues quiero que analicemos brevemente algunos elementos del tratamiento mediático de esta primera vuelta de las elecciones francesas, poniendo el foco en la prensa española. Dale, Lolo. Titulares: al banquillo. Bueno, el resultado electoral de ayer en Francia, como os podréis imaginar, está hoy en las portadas de prácticamente todos los diarios españoles, y el enfoque que más se repite en los titulares es que Macron resiste frente a Le Pen. Fijaos, portada de El País: Macron resiste y se enfrentará a Le Pen por la presidencia francesa. Portada del Mundo: Macron resiste el empuje de Le Pen en el primer asalto. Portada de ABC:
Macron resiste con el 28% de los votos frente al 24% de Le Pen. Es decir, la prensa de derechas y el principal diario progresista comparten exactamente el mismo marco de interpretación de los resultados de las elecciones francesas. Incluso utilizan exactamente el mismo verbo en sus titulares. Efectivamente. Vamos a tirar un poco de este hilo, fijándonos en las coberturas previas que han hecho los grandes medios en España de estas elecciones. La derecha mediática, lógicamente, se ha posicionado con los candidatos de su espacio ideológico, repartiendo sus apoyos en función de si mantienen una línea de derecha más moderada o más extrema, entre la candidata de la derecha tradicional, Valérie Pécresse, la líder del Frente Nacional, Marine Le Pen, y en menor medida el propio Macron. Bueno, hasta aquí todo normal, la derecha mediática española con los candidatos franceses de derechas. Y el progresismo mediático de la línea El País, La Sexta, ¿a quién ha apoyado? Supongo que habrán apoyado a Mélenchon, ¿no? Que era el candidato de izquierdas con más posibilidades. Me temo que no. Vaya. Ni siquiera cuando ya estaba muy claro que en tanto único candidato de la izquierda con opciones de pasar a la segunda vuelta, Mélenchon representaba el voto útil para que hubiera al menos un candidato progresista en la segunda vuelta y para impedir que pasara Le Pen. De hecho, ha quedado claro a tenor de los resultados que si hubiera recibido simplemente una mínima transferencia de parte de los socialliberales o de los verdes o del Partido Comunista, hubiera podido ganar a Le Pen. Sin embargo, si uno mira los principales medios progresistas en España en los últimos días, tanto en prensa como en televisión, detecta en primer lugar que hay una cantidad mínima de menciones a Mélenchon. A ver, es decir, que la progresía mediática en España ha dicho que solamente había dos candidatos, o parecería que dijera que solamente había dos candidatos con opciones de pasar a la segunda vuelta, Macron y Le Pen. Mélenchon, a pesar de haberse demostrado que también estaba a las puertas, casi empatado con Le Pen, prácticamente no ha existido, o esto es mentira, en la cobertura de la progresía mediática española. Correcto. ¿O sí? No. Efectivamente, vale. ha estado totalmente en un segundo plano. Y en segundo lugar, si nos fijamos en el contenido de las piezas que sí se centraban en el candidato de izquierdas, encontramos lo siguiente. A ver. Noticia del País, del 5 de abril, en la recta final de la campaña. El populista Mélenchon se afianza como el candidato favorito de la izquierda francesa. El titular ya indica por dónde van los tiros. En el interior de la noticia, El País, fijaos, se refiere a Mélenchon en estos términos. El otro extremo del tablero, populista, extremo. Jean-Luc Mélenchon, candidato por tercera vez. Qué pesado, que se retire ya, por favor, les faltó añadir. Hablan de sus ambiciones políticas. Ambición, de la extremo, populista. Pasada complacencia de Mélenchon con la Rusia de Putin, los riesgos que para Francia implican sus posiciones antiatlantistas o euroescépticas. Afirman que también le acusan desde la izquierda de islamo-izquierdismo y en general se refieren a él como izquierda radical, expresión que se repite 3 veces radical, en este texto. Extremo, populista. Personalidad explosiva y polarizadora. Personalidad, esto por supuesto. Carácter Mal explosivo, carácter. Candidato populista, populismo de izquierdas. En fin, con esta correlación de adjetivos peyorativos, bien podríamos afirmar, sin riesgo de equivocarnos, que El País básicamente ha hecho campaña contra Mélenchon, a pesar de que era el único candidato de la izquierda que tenía posibilidades. Luego seguro que desde El País sus articulistas y sus editorialistas nos dicen que sí, que cordón democrático para frenar a la ultraderecha después de haber machacado a Mélenchon. En fin. Otro ejemplo en la misma línea. Pieza de Radio Televisión Española de este viernes a 48 horas de la votación en Francia. Reportaje sobre Faches-Toumesnil, un municipio de Lille, que es el más grande de Francia, que está gobernado por el partido de Mélenchon, que Radio Televisión Española califica de izquierda radical. Radical, Vamos a populista, desglosarlo. extremo, mal carácter. En el ayuntamiento, Patrick Proassy lleva 2 años como alcalde y nos cuenta que se metió en política por su admiración a Mélenchon, al que no considera extremista, solo es fiel a sus principios e ideas, nos dice. La queja de algunos es que el pueblo se ha convertido en una localidad dormitorio de Lille, y esto quizá explica que no veamos apenas vida. Es difícil encontrar trabajo, no es una zona muy industrializada. El impuesto de propiedad de un inmueble se ha disparado. Entiendo que sea una forma de financiar al pueblo, pero al final tengo la sensación de que los impuestos de los trabajadores sirven para pagar a los perezosos, nos dicen. Por lo demás, no creen que haya grandes problemas en el pueblo. No estamos mal. El alcalde no puede hacer todo por los mayores, aunque promete cosas que luego no hace. Periodismo de calidad.
destacan la siguiente frase: impuestos a los trabajadores para financiar a los perezosos. Esto en tu televisión pública cuando el PSOE está en la Moncloa. No hay trabajo, no cumplen sus promesas. Vamos, que qué mal todo en el pueblo donde gobierna el partido de Melenchón. Esto en la televisión pública con PSOE y Pedro Sánchez de presidente del gobierno. Pero cualquiera que critique a los medios, en fin, es que no ha entendido que son simplemente mensajeros de la realidad. Más periodismo, ¿no? Bueno, en fin, estos eran solo algunos ejemplos de cómo los principales medios del ámbito progresista en España, al igual que ha sucedido con los propios candidatos del Partido Socialista y de los Verdes en Francia, no han sido capaces de apoyar ni tímidamente a Mélenchon, aunque representara claramente, insisto, el voto útil para impedir el paso de Le Pen a la segunda vuelta. Me gustaría, para terminar, que nos fijemos en cuál es la línea que parece que van a seguir ahora algunas voces de ese espacio mediático, como ya hicieron, por cierto, hace 5 años. Escuchamos un fragmento de la tertulia de esta mañana en la SER. Antón Losada. El problema no es la ventaja que ahora le guarda o le lleva Macron a Le Pen, sino qué van a hacer los que no han votado ni a Macron ni a Le Pen. Podemos asumir que hay los partidos, digamos, ese 7 y pico % de los partidos tradicionales se puede ir con Macron. Es evidente que los de la extrema derecha se irán con Le Pen, pero pues nos queda ahí una bolsa, casi un tercio de votantes, entre los de Mélenchon, el voto ecologista, etcétera, etcétera, que no sabemos muy bien cómo se va a repartir. Y que yo no asumiría, ni mucho menos, que el principio de cordón sanitario que siempre ha salvado la segunda vuelta de los franceses, ¿no?, que se activó ya con el padre de Marine Le Pen y yo creo que benefició claramente a Macron hace 5 años. Bueno, no está tan claro. Yo creo que va perdiendo fuerza. Voy a recordar simplemente un dato que ha tuiteado hoy el politólogo Daniel Guisado. Ya empezáis otra vez con los datos, los bolivarianos. Es que así no se puede. Te doy el dato, Pablo. En las elecciones francesas de 2017, hasta un 20% de los votantes de Fillon, que era el candidato de la derecha tradicional, votaron en segunda vuelta a Le Pen, frente a solo un 7% de quienes habían votado a la France Insoumise. Sin embargo, frente a lo que dicen los datos, Losada viene a decir que está claro que los votantes de los partidos tradicionales apoyarán a Macron, pero no está claro lo que harán los de Mélenchon. Pues le hemos dado un dato, señor Losada. En la misma línea ha ido Marius Carol, es director de La Vanguardia, esta mañana. Yo estava allí. I jo crec que, carai, en aquests moments, que Mélenchon estigui tocant castanyoles, com va fer 4 anys. Tocando las castañuelas. O sea, que desde los mismos medios que no han sido capaces de apoyar al único candidato de izquierdas que tenía opciones de pasar a la segunda vuelta en lugar de Le Pen, ahora nos dicen que el problema del cordón sanitario a la ultraderecha es de Mélenchon y de la izquierda, que han sido además los únicos que han planteado una alternativa claramente distinta a lo que representa la agenda ultra en Francia. En fin, maravillosa la progresía mediática. Gracias, Manu. Si ves manipulación en los medios de comunicación, escríbenos a titularesalbanquillo@gmail.com. Bueno, estamos ya en Mesa de Análisis con Lilith Bestringe y Elisabeth Duval. Muchísimas gracias a las dos. Duval, su turno. Mi turno para empezar a analizar. Las elecciones, digamos, lo que cambia en relación con 2017, que yo creo que es lo importante aquí, es que han pasado 5 años desde que Macron está en el gobierno. Y en esos 5 años, si antes había una bolsa de votantes progresistas que podían dar su voto fácilmente a Macron, diciendo esta antigua cantinela de el Frente Republicano para hacer frente a la extrema derecha, para que no pase, el nombre de Le Pen todavía pesa mucho. Ahora hay un candidato a la derecha de Le Pen, lo que ha permitido que suavice sus posiciones. Es un candidato que encima ha llamado socialista a Marine Le Pen, hablando de que Pécresse, por ejemplo, era una centrista y ella una socialista, distinguiéndose así de ella y haciéndola pasar incluso por una moderada o preocupada por los trabajadores. Y lo segundo, Macron, en todo su quinquenio, no ha hecho ninguna medida mínimamente progresista más o menos, no ha realizado labores que permitieran que todavía tenga ese voto. Más aún, ha tenido ministros ultras como Gérald Darmanin, que han cogido y le dijeron a Le Pen en un debate que su posición en relación con el Islam le parecía demasiado blanda. Pedir después de eso, o estar pidiendo ahora el voto a esas mismas bases progresistas, cuando has tenido un mandato tan duro, con tanta represión policial, con leyes incluso que hacen palidecer a la ley Mordaza española, con un discurso que comprueba todos los marcos de la extrema derecha, a mucha gente, y eso es lo preocupante, porque es lo que permite que haya posibilidades reales de que Le Pen gane la segunda vuelta, a mucha gente le va a empezar a sonar a una broma de mal gusto. Bestringe.
Yo creo que estas elecciones lo que indican es que se cierra un ciclo político en Francia, va a haber mucha recomposición de los actores políticos, va a haber muchos cambios, aunque algunos que habían anunciado que estas iban a ser sus últimas elecciones, yo creo que claramente se quedarán, es el ejemplo de Marine Le Pen. Creo que Francia está mandando un mensaje bastante claro de alerta desde la época de Chirac, en la que por primera vez pasó a segunda vuelta Jean-Marie Le Pen. Y creo que es un mensaje de alerta y un grito de ayuda que creo que hay que escuchar. Antes hablaba Sara de los 3 bloques. Yo creo que esos 3 bloques existen, pero que hay algo mucho más dual, digamos, encima de la mesa y que es un escenario que hay que analizar claramente, que es ahora mismo en Francia están los que defienden la mundialización y la parte política más tecnocrática, como podría ser Macron, podría ser Pécresse o podría ser Jadot, incluso, ecologista. Y enfrente tiene un bloque nada homogéneo, que podría ser el bloque antimundialista o el bloque soberanista, donde efectivamente hay corrientes muy diferentes, pero que podría pasar por Mélenchon y la izquierda más progresista y más que mira a un proyecto de futuro, y la extrema derecha desde Zemmour hasta Marine Le Pen, que se reivindican soberanistas, pero que son también racistas, homófobos, etcétera. Y en medio, pues bueno, habría posiciones ambiguas como Pécresse, incluso Zemmour podría ser liberal, pero a la vez se reivindica como soberanista. Creo que esta campaña ha sido una campaña inusual porque no ha tenido los grandes temas de la política francesa en el centro del debate. Se ha debatido mucho se ha hablado mucho sobre el poder adquisitivo y sobre la inflación. Se ha hablado menos sobre inmigración, a pesar de que fue uno de los temas que se intentó colocar desde el primer momento, pero la realidad es que la guerra de Ucrania ha recompuesto mucho el escenario de debate y por tanto hay cosas de las que no se han hablado y creo que eso también ha influenciado el voto final, el voto hacia Le Pen, porque una vez más parece que un debate que yo creo que Francia tiene que afrontar en un momento dado, porque lleva muchos años arrastrándolo y que es un debate que tendrá que hacerlo con altura de Estado y con mucha responsabilidad y mucha prudencia sobre la inmigración, sigue sin darse. Entonces yo creo que eso va arrastrando poco a poco hacia escenarios de quinta vez que el Frente Nacional o Rassemblement National pasa a segunda vuelta, subiendo esta vez 2,5 puntos en el caso de Marine Le Pen. En Francia, la primera vuelta política siempre es en la que los franceses votan lo que piensan, lo que sienten, y la segunda vuelta suele ser el voto en contra. Entonces, creo que ahora lo que vamos a tener en la segunda vuelta es un voto o bien contra Macron, que es un presidente que es muy criticado y muy odiado ya en Francia porque ha tenido una deriva muy derechista, muy clara en el nombramiento de sus miembros del gobierno, pero también en sus políticas, o contra Le Pen por ese cordón democrático o ese cordón republicano. Manu. Bueno, digamos, partiendo de las trampas que a veces implica intentar extrapolar el resultado de unas elecciones como las francesas a España, ¿no? Porque se trata de un régimen presidencialista, digamos, con elecciones diferentes, ¿no? Con un sistema diferente en el que la primera vuelta lo que se juega es quién pasa a la segunda, y además un país en el que los referentes de lo que sería el PP y el PSOE prácticamente ya no existen, ¿no? Es decir, con un sistema de partidos diferente, yo creo que sí cabe sacar algunas conclusiones, ¿no? Bueno, partiendo de que yo no soy un especialista en la política francesa ni nada que se le parezca, pero a mí por un lado me da la impresión que bueno, todos los elementos que habéis señalado sobre lo que ha sido el mandato de Macron señalan que al final, digamos, comprar la agenda y comprar los marcos de la ultraderecha lo que hace es reforzar a la ultraderecha, y a los elementos que habéis puesto sobre la mesa añadiría, por ejemplo, cuando Macron dijo a un parado que protestaba que te cruzo la calle y te consigo un trabajo, ¿no? O la propia iniciativa para investigar en la infiltración en las universidades del discurso wokista y de islamo-izquierdista, ¿no? Es decir, ha sido, bueno, pues un proceso de comprar los marcos y la agenda de la ultraderecha, por un lado, y por otro lado, respecto a la campaña de Mélenchon, bueno, pues quizá eso también indica algunas cosas. Yo creo que Mélenchon ha demostrado que haciendo una campaña con un discurso, digamos, contundente de izquierdas, ¿no? Proponiendo una asamblea constituyente, proponiendo la semana de 32 horas, una serie de cosas que ya han salido en el programa, bueno, pues ha sido el único candidato de la izquierda que ha funcionado, y eso, insisto, salvando las distancias con España, yo creo que muestra lo que puede funcionar en la época que vivimos, que es algo que yo creo que no solo se ha constatado en Francia, sino que si uno mira los últimos años de la política española, puede llegar a una conclusión similar. Es decir, en España el momento en el que Podemos, o Unidas Podemos, más logró comerle al PSOE en términos electorales fue el momento, yo creo,
donde había un discurso, digamos, más duro con respecto al PSOE. Lo mismo podríamos decir de Vox en el extremo opuesto, es decir, en el campo de la derecha, quiero decir. Vox ha logrado comerle un gran terreno al PP, no haciendo un discurso que se trate de parecer al PP, sino todo lo contrario, llamando al PP cobardes y haciendo un discurso, digamos, que enuncia lo que piensa la derecha sin complejos. Entonces yo creo que esa es otra conclusión que cabe sacar, o bueno, al menos a mí me da la impresión de que lo de Francia, bueno, pues refuerza el hecho de que quizá lo que funciona en esta época son ese tipo de discursos. Sara. Sí, yo creo que por un lado hay que desmontar el mantra progre de que Macron puede suponer una barrera de contención al avance de la extrema derecha. O sea, es escandaloso que alguien como Macron, que ha dejado todo el espacio de las políticas sociales a Marine Le Pen y que ha permitido a la extrema derecha penetrar en la clase trabajadora, se esté presentando ahora como un cordón sanitario hacia el avance de la extrema derecha. Y luego, por otro lado, también creo que es importante poner en valor la campaña que ha hecho Jean-Luc Mélenchon, ¿no? Que es una campaña que ha contado, como decíamos, con la oposición de todo el ecosistema mediático francés y también con la oposición de parte de los partidos de izquierdas. La Francia insumisa de Mélenchon, como estaba diciendo Manu, ha ido con unas propuestas muy desde la izquierda y ha puesto en valor el pacifismo, por ejemplo, frente a la retórica belicista atlantista, ha presentado un programa social frente a las terapias de choque neoliberales y también ha propuesto abrir un proceso constituyente frente al cierre autoritario de Macron. Mélenchon ha seguido además una estrategia que es completamente distinta a la de la izquierda europea y la izquierda española en concreto. O sea, se ha presentado como un outsider y se ha desmarcado totalmente de la gobernanza social liberal. Si me permitís un comentario, sí. Perdón. No, y bueno, para terminar me quería quedar solo con una frase que dijo Mélenchon en un mitin de campaña, porque creo que es enormemente lúcida en el sentido de que difumina los contornos también de los proyectos políticos que se enfrentan en la segunda vuelta, que no son tan evidentes como nos intentan hacer ver desde muchos espacios mediáticos. Dijo que Macron es el programa económico de Le Pen con el añadido del menosprecio de clase, mientras que Le Pen es el programa de Macron con el añadido del menosprecio de raza. Si me dejéis hacer un comentario antes de devolverle la palabra a Dual. Hay una cosa que es sorprendente de Mélenchon, y no es la primera vez que lo hace, y es que es capaz de desafiar un manual de la izquierda, que es un manual que además en España se repite mucho, que es ante un contexto de derechización social, el tipo de izquierda que funciona más es, digamos, un tipo de izquierda que se suaviza. Lo discutía el otro día en privado con Juliana, entendiendo la política con esta geografía tan equívoca, izquierda-derecha, que yo creo que tampoco sirve para comprender plenamente la política francesa. Lo que Juliana venía a decir en un contexto como este, de derechización de los medios de comunicación, de derechización de la política, de dominio de los temas de discusión por parte de la derecha y de la ultraderecha, cualquier izquierda que de alguna manera se refugie en posiciones culturales propiamente de izquierdas, está condenada a convertirse en marginal, y hace falta otro tipo de estilo. Hace falta, digamos, una izquierda que compita en los imaginarios de la izquierda socialdemócrata, que asuma que lo verde, más allá de lo que eso significa, digamos, es algo que no da miedo. O sea, es como, ¿a quién va a dar miedo a alguien que utilice, digamos, como estética el decir, no, pues el cuidado del medio ambiente, aunque eso después en política económica no signifique nada? Y en un contexto, además, de invasión rusa de Ucrania, que Mélenchon haya dicho abiertamente, pues sí que mantenemos en el programa que hay que salir de la OTAN, defendemos la paz, defendemos las vías diplomáticas, digamos, ha ido contra el manual que dice que en un contexto así la izquierda lo que tiene que hacer es tomar distancia de sí misma, y yo creo que eso necesariamente va a generar debates en España. 22% de los votos. Ni Podemos en su mejor momento llegó al 22% de los votos. Dual. Sí, yo haré algunos apuntes también sobre esta cuestión que se ha mencionado, tanto del régimen presidencialista en Francia como de la campaña. Una de las excepciones ha sido que prácticamente no ha habido campaña más allá de los mítines. Es decir, entramos en una primera vuelta en la que Macron se ha negado a la existencia de un debate, y eso también puede haber, por ejemplo, lastrado a Zemmour, o beneficiado de alguna manera, y eso añade una particularidad. Sobre la cuestión del régimen presidencialista y casi caudillista que tiene Francia, eso tiene mucho que ver con que sea posible la situación que tiene ahora Mélenchon. Cuando Macron se presenta en 2017, pega unas mordidas muy grandes a su izquierda y a su derecha. Viniendo del Partido Socialista, habiendo sido ministro de Economía bajo el gobierno de François Hollande, lo que hace es la parte más liberal de los socialliberales del Partido Socialista francés, se la coge y se la lleva consigo en la République en Marche,
también hace lo mismo con los republicanos. Al hacer esto los deja a los dos en una situación muy complicada, en una OPA hostil, una absorción que permite hoy que lleguen a las elecciones francesas, tanto Pécresse e Hidalgo, que han tenido resultados catastróficos, particularmente Hidalgo quedando por debajo de los comunistas, quedando por debajo de Fabien Roussel, que hace que su desaparición o que su integración en otra cosa sea muy posible, también porque los verdes llegan para comerle el terreno a los antiguos socialistas. Una vez se está en esa situación, creo que algunas de las lecciones de la campaña de Mélenchon, con todo el mérito que ha tenido, sí que son matizables, porque, por ejemplo, Mélenchon, Francia en general tiene una relación con Rusia que es bastante particular y que no puede extrapolarse al resto de la Unión Europea, ¿no? La relación con la OTAN, la ratificación o no de la Constitución Europea en Francia, y esto no hay que olvidarlo, es decir, que Francia vota en contra de la Constitución Europea, importa mucho a la hora de cuál puede ser el posicionamiento altermundialista que tenga ahora, ¿no? Y un discurso igual puede no funcionar de esa manera en otros territorios. Y luego también que hay otra lección para algunos, más en la esfera cultural o política o mediática de lo español, que tiene que ver con la campaña del Partido Comunista Francés, que es una campaña que se ha parecido por momentos a lo que se ha denominado un poco con sorna rojipardismo, o que ha intentado copiar elementos culturales de alguna parte de una derecha, y a la cual Le Pen incluso hacía en medio referencia diciendo en la radio que ella estaría dispuesta a incluir en su gobierno a soberanistas de izquierdas que estuvieran por la industrialización de Francia. Fabien Roussel ha obtenido un resultado por delante de Hidalgo, pero Hidalgo está en descomposición y, sin embargo, la base social de ese discurso es completamente irrelevante. Recogiendo el hilo de lo que dice Liz, yo creo que la clave de la izquierda francesa es que tiene la capacidad de hablar de algunas cosas porque forman parte de su ADN político, como el euroescepticismo, la posición de Francia en Europa es un tema central para Francia, si está más cerca o menos cerca de las políticas que está desarrollando la Unión Europea en un momento político concreto. Lo mismo con la OTAN o con Rusia, todos los temas de política internacional se tratan en política francesa como algo propio de la política nacional, y son debates que siempre salen y son recurrentes en las elecciones presidenciales. Además, creo que Mélenchon ha sabido coger muy bien toda la desafección o el cabreo, digamos, ciudadano que ha habido durante estos 5 años de mandato de Macron, y por eso ha incluido también en su programa propuestas que traían los chalecos amarillos, que parece que en realidad de los 5 años de mandato de Macron, 4 han quedado olvidados porque 2 eran la pandemia, y la pandemia no ha sido un tema de debate durante la campaña, a pesar de que Macron ha hecho una gestión nefasta de todos los temas sanitarios. Los chalecos amarillos prácticamente desaparecen del escenario político, a pesar de que fue la gran bronca también la subida del carburante en Francia. A pesar de eso, Mélenchon recoge muchas de sus peticiones, también incorpora en su programa electoral temas como el salario mínimo, los impuestos, que son grandes temas también de la izquierda. Entonces yo creo que es un poco lo que has dicho, es una campaña valiente, con unas propuestas valientes, y que además él admite que son valientes y que van a suponer reformas profundas y reformas fiscales profundas, pero a la vez son muy francesas. Quiero decir que es como política internacional, impuestos, ricos, pobres. O sea, quiero decir que los grandes ejes están ahí. Sobre el tema de Ucrania y por qué no le pasa factura también su posición con respecto a Rusia, yo creo que además hay un elemento más, que es que Macron tarda tanto en convocar las elecciones que se posiciona él como el jefe de Estado y el gran gestor que soluciona el conflicto. Hemos visto esas imágenes, ¿no? Hablando un día con Putin, otro día con Zelensky, gestionando toda la política internacional, que en realidad le deja muy poco espacio al resto de actores políticos. Vemos una escena muy curiosa durante la campaña electoral, que es Pécresse, que junta un gabinete de expertos como si fuese ella una gran jefa de Estado también, ¿no? que se propone para solucionar los problemas y el conflicto entre Rusia y Ucrania, y lo que pasa en Francia es que la ridiculizan mucho, porque evidentemente Macron sigue siendo el presidente y el resto de candidatos en realidad no tiene espacio por ahí. Yo creo que lo más espectacular de la campaña, desde mi punto de vista, ha sido algo que ha dicho Liz, que es la interpelación que hace Mélenchon a los votantes de Le Pen y Le Pen a los votantes de Mélenchon durante toda la campaña, porque es cierto que no ha habido mucha presencia mediática, todo han sido grandes mítines, no ha habido un gran debate porque Macron no quiso que lo hubo un debate Mélenchon-Zemmour, que yo creo que lo que hizo fue terminar de barrer a Zemmour porque no estuvo a la altura del debate, porque Mélenchon además es muy bueno debatiendo. Y creo que lo más impresionante de la campaña ha sido escuchar a Marine Le Pen hablar de la reindustrialización de Francia, y en el momento en el que Zemmour le acusa de socialista, decir, pues sí, soy socialista, porque ¿qué es el socialismo en Francia? Un país en el que 75% de los franceses no creen que exista el eje izquierda-derecha, y entonces ella lo recoge y dice, perdón, ella corto el rollo, lo recoge y dice, soy socialista, no es que sea socialista, es que mis medidas son sociales y por tanto me dirijo a la izquierda y a la derecha. Y Mélenchon hace exactamente lo mismo. Que esto que decís es muy interesante. Dejadme que os lance una pregunta que es como
en política gana quien domina la agenda. Y es verdad que habría un elemento que habría que analizar, que es el peso de los media franceses en los contextos electorales, que es mucho menor que en países como el nuestro. Digamos que aquí te peleas básicamente porque los periodistas te traten bien, y en Francia hace mucho tiempo que muchos actores políticos, digamos, se lo pretenden quitar de encima. Es decir, si un periodista habla bien de ti, es que te va a ir mal, y se establecen mecanismos de comunicación directa. Esto no es de ahora. Pero os quiero preguntar por una segunda vuelta en la que parece evidente que, aunque en España lo podamos ver como, bueno, pues es la extrema derecha contra un candidato de centro, esa geografía seguramente no es lo determinante. ¿Cuáles pensáis que son los temas que cada candidato va a tratar de poner encima de la mesa? O sea, ¿de qué le interesa a Le Pen que se hable para ganar y de qué le interesa a Macron que se hable para poder ganar? Duval. Una cosa que sucedió en 2017 fue que Le Pen tuvo una exhibición bastante desastrosa en el debate entre las dos vueltas. Y eso fue una de las cosas que permitió que Macron ganara con bastante en la segunda vuelta de entonces. No sé si se va a repetir esa exhibición tan desastrosa, también porque Macron ha acumulado muchos puntos débiles tras estos 5 años de mandato. Y creo que este escenario, como han advertido también los periódicos franceses, ¿no? Libération sacaba una portada hoy que decía: otra vez se repite el escenario de 2017, pero esta vez da miedo de verdad. Y da miedo de verdad porque no es solamente que Le Pen tenga posibilidades reales, sino que mejora el resultado de 2017 y además cuenta con una reserva de votos de Zemmour que se añade a lo que ya tiene, cuenta con la transferencia posible que pueden por parte de los republicanos, una transferencia más pequeña por parte de la Francia insumisa, y esa transferencia de los republicanos no es baladí, porque tengamos en cuenta que Valérie Pécresse llegaba en su primer discurso de campaña a hablar incluso de gran sustitución. Es decir, asumía no solamente los términos de la extrema derecha, sino de la extrema derecha más complotista, ¿no? Evidentemente que Le Pen va a querer situarlo y va a insistir mucho en el eje soberanistas contra globalistas, Macron como un europeo que ha vendido y traicionado a la clase trabajadora de Francia, aunque luego Le Pen tenga medidas que no solamente tiene medidas sociales en su programa, ¿no? Incluye supresiones de impuestos, incluye medidas que pueden ser neoliberales. Pero en el momento en el que tú estás en un debate en el que Macron plantea subir la edad de jubilación y Le Pen dice que para algunos habría que bajar a los 60, o en el momento en el que estás en medio de una crisis económica provocada por la guerra, Macron está en su posición atlantista, europeísta, y Le Pen se pone en una posición que habla precisamente del poder adquisitivo, que es lo que le ha permitido también llegar a un resultado tan bueno, Le Pen tiene bastantes puntos o bastantes flancos abiertos por los cuales está atacando a Macron, imponiendo su agenda. Bestringe. Los grandes temas de la segunda vuelta. Yo creo que ahora sí se va a hablar de cosas que se han quedado un poco en el cajón en esta primera vuelta y que estaban mucho más influenciadas por la guerra en Ucrania. Lo hemos visto en las últimas 24 horas que la mayoría de los actores políticos ya han pedido el voto o han hecho alguna mención o bueno, se han significado en un sentido u en otro. Yo creo que eso también va a decir mucho de cómo va a ser la campaña. Tanto el Partido Socialista como los Verdes tardaron exactamente 30 segundos en pedir directamente el voto para Macron. Hay otros que han sido más ambiguos, pero que también han pedido el voto en contra de Le Pen. Creo que eso lo que hace es que abre directamente este escenario que comentaba al principio de los dos bloques, y es lo que ha comentado Liz. Es por un lado el bloque globalista, ¿no? como dirían aquí algunos, o bueno, a favor de la mundialización, y un bloque más soberanista, donde va a haber cierto trasvase de votos. Yo la verdad que esta pregunta, que es la que siempre se hace y que es un poco polémica, de cuántos votos de Mélenchon van a ir a la saca de Le Pen, en las últimas elecciones, en la segunda vuelta, ¿no? En la segunda vuelta hubo un 7% y un 50 y pico % que fue a Macron. Es cierto que Macron ha tenido una legislatura muy pobre en cuanto a políticas sociales y que por tanto va a tener que hacer méritos para dirigirse al votante de izquierdas, pero no creo que vaya a ser mucho más elevado el porcentaje de votos que vaya a Le Pen. En cualquier caso, creo que vamos a tener que verlo, porque sí que ha habido momentos en la campaña que podrían indicar que va a haber cambios en ese trasvase de votos. Creo que los temas van a ser el bloque social, donde ya digo que creo que Macron va a tener que hacer muchos méritos, y creo que Le Pen lleva bastantes años haciendo méritos en ese sentido. Es cierto que hay doble rasero, pero que desde la llegada de Philippot, que fue su asesor más mediático y más polémico, porque le hace salir de todos los temas de seguridad e inmigración y la mete en temas como feminismo, ecología y temas sociales. De hecho, hemos visto en esta campaña a Le Pen decir abiertamente: soy feminista. Su lema de campaña es mujer de Estado, soy una mujer de Estado.
Y además ha hecho campaña con temas sobre la endometriosis, contra las violencias sexuales, cosas que el resto de la esfera política francesa no ha mencionado prácticamente. De hecho, Macron ha tenido que subirse al carro y decir: yo para mi próximo quinquennat, para mi próxima legislatura, prometo que las políticas feministas van a estar encima de la mesa. Bueno, temas sociales en los que creo que Le Pen lleva algo de ventaja porque no ha gobernado y porque evidentemente una cosa es lo que dices y otra cosa es lo que haces. Todos los temas que son meramente económicos, el poder adquisitivo, todo el tema de la inflación. Creo que sí que va a haber un gran bloque sobre tema inmigración, cuestiones identitarias, más que nada por la presión que van a ejercer el resto de actores que están fuera ahora mismo de la segunda vuelta sobre estos dos candidatos. También porque una de las grandes propuestas que lleva Le Pen es un referéndum sobre la inmigración y yo creo que ahora va a ser cuando lo vuelva a sacar. Y pues va a ser un poco 2017, pero a lo bestia. Lili Bestringe, Lis Dual, muchísimas gracias por vuestro conocimiento sobre Francia, que es mucho mayor que el que tenemos en esta mesa. Llega el momento de conectar con Estambul. Allí en Estambul está Anita Fuentes, que desde una habitación inconfundible, ya veréis la tapicería de pensión turca, nos habla hoy de cine. Por la cabecera de Placeres culpables. Lolo, por favor. Placeres culpables con Anita Fuentes. Bueno, hoy no tengo el placer de estar en el plató de la base, pero aún así os saludo desde Estambul y os voy a contar un poco en lo que he estado yo reflexionando en términos de cine y también, por supuesto, de actualidad. Anoche, la extrema derecha francesa consiguió su mejor resultado histórico. Aunque Macron fue el vencedor con un 27,6%, alrededor de un 27,6% de los votos, entre los dos candidatos de ultraderecha, Marine Le Pen y Éric Zemmour, suman un 30% con alrededor de un 23% para Le Pen y un 7% para Zemmour, que fue el cuarto candidato más votado. Este porcentaje es un récord para la extrema derecha en Francia, que nunca había logrado tanto apoyo. Mélenchon, por su parte, el candidato de la Francia insumisa, se ha consolidado como el líder de la izquierda francesa con un 22% de los votos, que no han sido suficientes para clasificarse. Y del auge de la extrema derecha quiero hablar hoy, precisamente basándome en una de las series que más me han enganchado en los últimos meses. La serie se titula Furia y es un thriller político cuya trama se desarrolla entre la zona rural del oeste de Noruega y dos grandes capitales europeas, que son Oslo y Berlín. ¿Y por qué este título? Pues porque Furia es el seudónimo tras el cual se esconde Ragna, nuestra protagonista, una agente secreta de la policía noruega que, para conseguir infiltrarse en una célula terrorista de extrema derecha, empieza a escribir un blog a través del cual difunde propaganda extremista basada en el cristianismo y el supremacismo blanco. Aunque esta falsa identidad le permite ganarse la confianza del grupo, a Ragnar cada vez le asalta más la culpa, especialmente sabiendo que sus palabras tienen impacto a nivel mundial. Y como suele suceder en la realidad, en Furia la extrema derecha crea un enemigo común que supone una amenaza para la seguridad europea, en este caso con el objetivo de influir en los resultados de las elecciones alemanas a favor del candidato de extrema derecha, en la ficción. Y una de las herramientas principales del grupo ultraderechista en la serie consiste en instigar el miedo en la población europea hacia las personas árabes y musulmanas, al puro estilo de la guerra contra el terror. Suena, ¿no? Ya empleó Vox, por ejemplo, esta estrategia en su famosa campaña de las últimas elecciones de la Comunidad de Madrid, en la que retrataba a los menores extranjeros no acompañados como criminales. Y de xenofobia, racismo e islamofobia saben mucho los políticos franceses. La extrema derecha, Zemmour y su movimiento de reconquista siembran en la población el miedo al gran reemplazo, una teoría conspiratoria desarrollada por Renaud Camus, según la cual se está produciendo una sustitución de la población blanca y europea por personas racializadas, ¿no?, del norte de África o de Asia. En esto basó Zemmour su promesa de expulsar a 1 millón de migrantes. Y Le Pen, por su parte, está empeñada en prohibir el hijab en todos los lugares públicos, incluida la calle, calificándolo de ser el uniforme de una ideología totalitaria.
Y por supuesto Macron tampoco se queda corto. Anoche en la celebración electoral dijo querer una Francia que se oponga, y cito literalmente, al separatismo islamista y a quienes obligan a musulmanes y a judíos a comer como lo prescribe su religión. Ya lo decía Edward Said, el padre de los estudios postcoloniales, el orientalismo necesita crear a un otro y solo gracias a este otro puede reforzar su propia identidad y superioridad. En otras palabras, para que haya un nosotros, tiene que haber un ellos frente al que definirnos. Con el auge de la extrema derecha, la teoría de Said recobra vigencia, en mi opinión, y nos ayuda a interpretar tanto la realidad como la ficción, que cada vez son más difíciles de distinguir. Por desgracia, el panorama político resultante de la primera ronda de elecciones en Francia no da cabida al pensamiento crítico. Una vez más, la población francesa tendrá que elegir entre liberalismo y fascismo, mientras los discursos y políticas de izquierdas quedan fuera. Los franceses no elegirán entre derecha e izquierda porque el centro de gravedad se desplaza cada vez más hacia la derecha, presentando las propuestas de la derecha moderada como una alternativa progresista a los disparates de la extrema derecha, en vez de como lo que realmente son, un retroceso de los derechos sociales y de la democracia. Y hasta aquí mi sección de hoy. Nos vemos el próximo lunes en Placeres Culpables. Muchas gracias, Anita Fuentes, desde Estambul. Mientras la escuchábamos, Bestringe y Duval hablaban sobre la habilidad de los franceses para insultar en su lengua, incluso en los momentos íntimos, y finalmente nos han propuesto una canción para terminar el programa de hoy, digamos para limitar esto, que es Douze France de Charles Trenet, y con esa canción terminamos. Hasta mañana.